Bueno, pues muy buenos días a quienes nos están acompañando desde América Latina y Caribe. Buenas tardes para quienes nos acompañan desde España, Portugal y Andorra. Sean bienvenidos y bienvenidas a este seminario web de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas. Antes de comenzar, quisiera recordarles que tienen ustedes a su disposición el servicio de subtitulado. Si lo necesitan, en la barra inferior de la plataforma hay un botón con las letras CC. Si hacen clic en ese botón podrán estar leyendo los subtitulados de este seminario web. Como les decía, sean muy bienvenidos, muy bienvenidas a esta actividad de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, esta red formada por empresas comprometidas con la discapacidad, empresas que operan a nivel de toda la región iberoamericana y también por plataformas, por redes nacionales de empresas inclusivas. Precisamente para abordar este tema, para conocer la labor de algunas de estas redes nacionales de empresas inclusivas, tenemos este seminario web en el día de hoy. Mi nombre es Ana Moedano, soy de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social que ejerce como Secretaría Técnica de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas. Les comento un poquito en la dinámica de este seminario web del día de hoy. Vamos a tener 4 intervenciones, 4 personas representantes de estas redes nacionales de empresas inclusivas que van a tener sus intervenciones por un tiempo estimado en unos 10 minutos máximo. Cuando falte un minutito para el término de su presentación yo se lo estaré recordando y tendremos todas las preguntas que las personas participantes deseen hacer, las tomaremos al final de las 4 presentaciones. Las preguntas las pueden lanzar en el momento en que deseen a través del apartado de preguntas y respuestas que encontrarán también en la barra inferior de la plataforma. Si alguna persona tiene dificultades para escribir su pregunta, también puede usar la opción de levantar la mano que pueden encontrar en la barra derecha de la plataforma. De acuerdo, pues sin más vamos a comenzar con las presentaciones de estas 4 personas expertas que han tenido la amabilidad de compartir sus experiencias, el trabajo que realizan en estas redes nacionales de empresas inclusivas. Vamos a comenzar por la señora Alejandra Consuelo León Rodríguez. Alejandra es magíster en Gerencia para el Desarrollo, es especialista en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Desarrollo Social y Gerencia Social. Tiene experiencia profesional en entidades públicas y privadas, en cargos directivos y de asesoría en organizaciones de personas con discapacidad, tanto de nivel internacional como de nivel nacional. Ella ha participado en el diseño, gestión y control de diferentes proyectos y programas relacionados con las personas con discapacidad, en especial en temas de derechos humanos, de legislación, accesibilidad, tecnología e inclusión laboral. Actualmente, Alejandra León es directora del Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, Pacto de Productividad. Cuando quieras, Alejandra, tienes la palabra. Muchas gracias, Ana. Voy a compartir pantalla y bueno, comentarles qué es el programa Pacto de Productividad. El programa Pacto de Productividad es una plataforma nacional que empieza hace 11 años, en el año 2009, y cuyos socios son la Fundación Corona, la Fundación Saldarriaga Concha, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y 4 cajas de compensación familiar en las ciudades en donde inició el programa. Por supuesto, al ser un programa empresarial, nuestros principales aliados son los gremios empresariales de las grandes, medianas, pequeñas empresas, así como la red Pacto Global Colombia. El programa Pacto de Productividad construyó de manera participativa entre el año 2009 y el 2014 un modelo territorial de inclusión laboral para personas con discapacidad. En esa construcción participaron las organizaciones de personas con discapacidad, las entidades prestadoras de servicio, las entidades gubernamentales responsables del tema, empresas, 192 empresas que se vincularon a esta construcción del modelo de manera participativa, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, como les comentaba, y gremios empresariales en esas ciudades. Ese modelo territorial que construimos para el país tiene como marco conceptual la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el modelo social de discapacidad y, por supuesto, está bajo un enfoque de derechos. Ese modelo tiene como protagonistas a las personas con discapacidad y a las empresas.
queremos generar conciencia que el vínculo entre las personas con discapacidad y las empresas tiene que darse de manera directa y que todos los otros actores sociales que intervienen de alguna manera, pues son apoyos a ese proceso. Teniendo claro ese marco conceptual, este modelo territorial lo que indica es que siendo las personas con discapacidad y las empresas los protagonistas de este modelo de inclusión laboral, queremos reconocer que para que esas personas se encuentren con las empresas deben recorrer una ruta que para las personas con discapacidad en muchos casos se ve limitada por un sinnúmero de barreras. Y tenemos que mostrarle a las entidades gubernamentales y privadas que lo que necesitamos para la inclusión laboral es derribar esas barreras. ¿En dónde se presentan esas barreras? Se presentan en cada uno de los ámbitos por los que debe recorrer una persona con discapacidad, sea este el ámbito de educación básica y media, el de formación para el trabajo o el ámbito de intermediación y vinculación laboral. Como la inclusión laboral es una tarea de todos y el desempleo de las personas con discapacidad es una problemática que debe abordarse de manera sistémica, lo que el programa Pacto de Productividad ha trabajado en estos 11 años es buscar que los actores sociales que son responsables de la prestación de esos servicios, sea público o privado, conozcan de cerca qué es la inclusión laboral y tengan los conocimientos técnicos para liderar esta materia. En ese sentido, en el modelo Pacto de Productividad, esos actores institucionales, que serían las instituciones educativas, las entidades de formación para el trabajo o las agencias de intermediación o vinculación, reciben transferencia de conocimiento y quedan con las herramientas técnicas para atender adecuadamente a todos los ciudadanos y a todos los ciudadanos incluye a las personas con discapacidad. En este modelo también están los actores de apoyo, esas instituciones que por años, a fuerza de necesidad, han tenido que asumir acciones en materia de inclusión laboral, como son instituciones prestadoras de servicio o fundaciones, entidades de segundo piso, programas que trabajan en el tema o las acciones que en esta materia realicen las organizaciones de personas con discapacidad. Para Pacto de Productividad, la inclusión laboral debe darse en el marco institucional que tengan nuestros países. Por tanto, realizamos trabajo con los ministerios de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerios de Tecnología principalmente, y hacemos incidencia política para que toda la normatividad en el gobierno esté a la luz de lo que dictamina la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un poco para, en aras del tiempo, les voy a comentar cuál ha sido como esa premisa que tiene Pacto de Productividad en materia de inclusión laboral. Nosotros consideramos que los procesos de inclusión son adecuados siempre y cuando se generen vinculaciones laborales productivas para las empresas y no discriminatorias para las personas, en donde las personas con discapacidad cuenten con los ajustes razonables que requieran en cada proceso de talento humano de acuerdo a su discapacidad y que las empresas contraten a las personas de acuerdo a su perfil ocupacional, garantizándoles contratos formales en el mercado laboral abierto. ¿Cómo entender ese modelo de inclusión laboral? El modelo es una ruta de navegación en territorio. No es la forma en la que las instituciones prestadoras de servicio atienden o las etapas específicas, es un modelo territorial que va a impactar a toda una ciudad. Plantea, como les comentaba, como protagonistas a las personas y a las empresas, privilegia la articulación y la complementariedad. Estamos convencidos que una empresa, si no se rodea de todos los actores sociales que intervienen en su ciudad, difícilmente logrará procesos exitosos, que tenemos que saber dónde están las entidades que prestan algún servicio de apoyo, que tenemos esas instituciones, deben tener comunicación permanente con las organizaciones de personas con discapacidad, con los repositorios de bases de datos, en fin, tenemos que articularnos y trabajar en pro de la inclusión laboral. Este modelo identifica el rol de los diferentes actores que intervienen en el ecosistema, más o menos como zapatero a sus zapatos. Si eres una entidad de formación, dedícate a hacer esa formación con la mejor calidad
y si eres una institución de intermediación que atiende al público en general, debes formarte para atender también a las personas con discapacidad. Este modelo cuenta con metodologías que se apoyan en cajas de herramientas para cada uno de estos actores del ecosistema y propone unas pautas de calidad que todos comparten en este modelo y que se asemejan a unos estándares de calidad. Y plantea momentos por los que debe transitar una persona con discapacidad y una empresa. Pacto de Productividad, como les decía, es una plataforma que tiene como propósito mejorar el panorama de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y en ese sentido sus ejes de acción están establecidos, como lo muestra la diapositiva, en gestión e incidencia en la política pública de Colombia, en la incidencia en la normatividad y en la incidencia en el marco institucional de nuestras entidades. Una línea técnica en donde permanentemente estamos investigando y cualificando, actualizando nuestro modelo, monitoreando, haciendo evaluación de cómo va la inclusión laboral en las ciudades que hemos intervenido y, por supuesto, ofreciendo capacitación a través de nuestra escuela virtual. En materia de implementación del modelo, hacemos transferencia a cada uno de los actores de manera independiente, por ejemplo, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a la Unidad del Servicio Público de Empleo, o hacemos intervención en toda una ciudad. Estamos haciendo réplicas en otros países. Nos enorgullece estar apoyando a Santiago de Chile en este reto y fortalecemos capacidades en territorio. Y posteriormente hacemos estrategias de sostenibilidad en esas ciudades o en esos territorios o actores a los que les hemos transferido conocimiento. Voy a mostrar dos impactos muy importantes que ha tenido Pacto de Productividad en Colombia. Uno es en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En la gráfica podemos ver cuál ha sido el impacto del programa antes y después de la construcción de su política institucional para personas con discapacidad. El SENA es una entidad muy grande en Colombia, que tiene regionales en todos los departamentos y que el tema de formación para el trabajo se había iniciado hace mucho tiempo, pero en ocasiones eran para algunas poblaciones con discapacidad, no para todas, y no eran ejercicios que respondieran a la política institucional, sino ejercicios que se hacían de manera puntual. Vemos cómo cuando dejamos capacidad instalada en las instituciones que son responsables de la prestación de los servicios, los resultados crecen exponencialmente. Esta diapositiva que estoy mostrando tiene que ver con el impacto del programa en el Servicio Público de Empleo posterior al proceso de transferencia. El programa Pacto de Productividad asesoró a la Unidad del Servicio Público desde su creación en el año 2013 y hemos asesorado a más de 200 centros a lo largo del país, y estos centros hoy atienden a las personas con discapacidad. Por supuesto, es un trabajo que debe tener sostenibilidad más allá de los gobiernos que pasen, ¿no? Estoy mostrando en la siguiente diapositiva un mapa de Colombia en donde vemos un cubrimiento importante, por lo menos en una de cada ciudad capital de los 32 departamentos de Colombia. Hay una agencia de empleo que ha sido capacitada. Hacer énfasis entonces en cuál ha sido el trabajo que ha hecho Pacto de Productividad en el 2009, en el 2014, y que somos unos convencidos que cada una de las entidades tiene un rol importante. Hay instituciones que prestan servicios y es muy valioso lo que hacen. Hay agencias de empleo que prestan servicios y que tienen que poco a poco asumir la tarea de la inclusión laboral, pero nosotros somos unos convencidos que la inclusión laboral debe dejar de ser tabú para muchos y tiene que convertirse al contrario, en un saber que todos compartamos y que sea ejecutado dentro de las instituciones que tiene nuestro país. En ese sentido, en el 2009 y 2014, si bien es cierto, nos concentramos en la construcción de manera participativa del modelo Pacto de Productividad con acciones directas en empresas y en personas. Hemos visto que el trabajo que hicimos en las instituciones de dejar capacidad instalada en las instituciones públicas y privadas ha logrado que hoy nosotros podamos contar con un número importante
de centros de formación para el trabajo y de agencias atendiendo personas con discapacidad. Falta un minuto, Alejandra. Ajá. A partir del 2015, nosotros, como les comentaba, hemos generado un proceso de transferencia de conocimiento en otras ciudades de Colombia y estamos enfocando nuestros esfuerzos para que las mesas en cada una de las ciudades hayan mesas de trabajo con centros de empleo o centros o comités de apoyo local que tengan una agenda común y le den sostenibilidad a todo lo construido en Colombia. Terminaría mencionándoles que tenemos una escuela virtual en donde nos enfocamos en temas de inclusión laboral. Tenemos un diplomado y hacemos procesos de formación en temas específicos. Hemos beneficiado con esto a 2.075 personas y más de 380 entidades. Y lo que nos dedicamos es a compartir el conocimiento a través del diseño de documentos técnicos generados para agencias de empleo, para instituciones prestadoras de servicio, para entidades de formación para el trabajo. Y cuando hacemos un proceso de transferencia de conocimiento a una entidad, generamos una caja de herramientas, un kit de herramientas en donde esas entidades quedan con cada una de los protocolos, de las herramientas que les va a permitir atender mejor a cada una de las personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidad. Hacemos implementación de ajustes razonables en los centros de empleo para que sean accesibles y finalmente invitarlos a que ingresen a nuestra página web www.pactodeproductividad.com. Encontrarán allí información importante, todos nuestros documentos en donde tenemos sistematizado todo lo que hemos hecho y cómo las agencias de empleo o los centros de formación para el trabajo pueden iniciar ese proceso de cualificación de sus funcionarios. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por esta excelente presentación. Pasamos entonces a la presentación de Fernando Estrada Franco, director ejecutivo de la Alianza Éntrale, que es la iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios que busca la inclusión laboral de personas con discapacidad, trabajando en conjunto con 475 empresas, 45 ONGs, 5 universidades, organismos gubernamentales y cámaras empresariales, logrando en su primer año la inclusión exitosa de más de 6.500 personas con discapacidad en el mundo laboral. Fernando, cuando quieras. Hola, pues muchas gracias por la invitación, Ana. La verdad que padre poder escuchar de diferentes organizaciones, diferentes países. Me encantó lo que escuchamos ahorita de Colombia, porque te das cuenta que siempre hay maneras distintas de hacer las cosas y que tengan un impacto, ¿no? Muchas veces nos cerramos y nos centramos en lo que ya conocemos y lo que estamos haciendo desde este lado y no vemos más allá. Y cuando escuchas este tipo de ideas, estos procesos que ya tienen muchos años funcionando, pues te genera más ideas y te ayuda a innovar y a seguir implementando estos procesos. Nosotros somos de Alianza Éntrale, como bien decía Ana, es una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios. Nace en 2016 por una simple razón, ¿no? En México la inclusión laboral de personas con discapacidad prácticamente no existía, se hacía de una manera altruista y cuando se hacían programas de inclusión se hacían basados en un grupo específico, ¿no? Había empresas que se enfocaban en género, había empresas que se enfocaban en la comunidad LGBT y nadie tocaba discapacidad. ¿Por qué? Porque si bien la sociedad civil quería impulsar la inclusión de personas con discapacidad, pues muchas organizaciones querían de ahí sacar toda la tajada, querían de ahí pues hacer más negocio que realmente promover. Y era difícil encontrar quiénes eran los que realmente podían ayudar a las empresas. Hubo una ocasión en la que una empresa que tiene un programa de inclusión de género muy importante llega y empieza a entrevistar a muchas mujeres y cuando llega una mujer con discapacidad le dice, tú no puedes entrar porque no estamos listos para. Y en ese momento se voltean a ver y dicen, tenemos que hacer algo, porque si es un grupo que es doblemente discriminado, tenemos que cambiar la forma de pensar, tenemos que cambiar la cultura para poder abrir la puerta a todos los grupos.
Y cuando se ponen a contactar a las organizaciones, pues las organizaciones muy sencillamente les decían, ¿sabes qué? Ok, me parece, y para este programa por cada año te va a cobrar $500,000. Cuando tú llegas con una empresa y le dices un programa de inclusión, $500,000, a nadie le hace sentido, ¿no? Porque ningún tipo de consultoría te va a costar eso. Y eso las empresas empezaron a decir, ¿sabes qué? Hay que juntarnos todos los que hemos hecho algunas cosas, todos los que hemos hecho avances en el tema y empezar a generar herramientas y conocimientos para las demás empresas. Entrale, el objetivo principal de Entrale es que generar todas las herramientas posibles para que ninguna empresa tenga pretextos, para que nadie tenga, no lo hago por esto, o no lo hago por esto, no lo hago por costos, no lo hago porque no sé. Y ahí nos empezamos a juntar todas las empresas para empezar a generar estos conocimientos, estas herramientas, y también empezar a generar información y estadísticas de lo que está pasando en México. Estamos basados en estas tres partes: contratación de personas con discapacidad, creación de productos y servicios accesibles e incluyentes, y fomentar la inclusión en la cadena de valor, ¿no? Realmente hacer que esto permee en todas las empresas de México. Al día de hoy son más de 500 empresas aliadas, y aquí cuando hablamos de empresas hablamos de 500 grandes empresas. En México, tristemente, todavía no hemos empezado con las pequeñas y medianas empresas, debido a que la Secretaría del Trabajo, lo que nos dijeron es, va a ser muy difícil de controlar y muy difícil dar ese seguimiento. Hay que empezar con los grandes, y cuando esté bien afianzado en las grandes empresas, podemos ir bajando y podemos ir apoyando a empresas más chicas. Y nuestro modelo es muy simple, la verdad, es un modelo de 4 puntos que empezamos con esta herramienta que generamos internamente, que se llama el Índice por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Es una herramienta de autodiagnóstico que llenan todas las empresas a inicio de año y nos ayuda a entender, y ahí les ayuda a entender realmente en dónde están paradas, cómo están en accesibilidad, cómo están en políticas, cómo están en cultura, cómo están en contratación, en diferentes procesos. Y eso nos ayuda realmente a saber quién es quién, en dónde están. Hay muchas empresas que son muy famosas por sus programas de inclusión y realmente no hacen absolutamente nada, ¿no? Es más un tema de comunicación y mercadotecnia, y lo que tenemos que entender es por qué no están haciendo y cómo les podemos ayudar a que realmente funcione. Esta herramienta la fortalecemos, aparte del autodiagnóstico, con una encuesta de clima laboral, una encuesta de clima laboral que se hace a los colaboradores. Lo primero que hicimos con esta herramienta es hacer que todo esté en lectura fácil para cada uno de los grupos, ¿no? Lectura fácil, intérprete de lengua de señas, diferentes formas de menú para poder contestar las preguntas, para que cualquier grupo, cualquier persona con discapacidad pueda acceder a la información. Y lo que nos agrega esta es una medición en la que podemos comparar a personas con discapacidad y personas sin discapacidad, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque si el gran número de las personas de la empresa no tienen discapacidad y les preguntamos sobre la accesibilidad, nos van a decir si es accesible porque hay una rampa. Y cuando llegamos a la persona con discapacidad, igual te dice es que la rampa no funciona o la rampa está mal. Entonces, nos ayuda a medir así. Y esta misma se puede dividir por tipo de discapacidad. Podemos ver qué opinan las personas con discapacidad visual contra las personas con discapacidad intelectual, u hombres con discapacidad contra mujeres sin discapacidad, y así cada uno de los grupos. Y esto, la verdad, nos ayuda a entender que la cultura de la empresa no están diciendo que es fuerte porque di una conferencia, de una plática. Nos ayuda a entender que es fuerte porque está comprobado en estos números. De esta herramienta vamos a un plan de trabajo, y es un plan de trabajo y un acompañamiento constante que hacemos con las empresas. Viendo tus resultados y sus objetivos, les ponemos diferentes retos y diferentes cosas que tienen que ir avanzando a lo largo del año. Las empresas que han seguido con este plan de trabajo han incrementado sus resultados en el índice en un 32%. Y las empresas que tienen plan de trabajo están un 67% arriba en sus calificaciones que las empresas que no tienen plan de trabajo. Entonces, sí hemos visto cómo han ido evolucionando y cómo han ido mejorando. La suma de estos dos nos ayuda
a poder hacer estas estadísticas de lo que está pasando en nuestro país y de qué podemos hacer en conjunto y qué se puede llegar a replicar en más partes del mundo. El plan de trabajo no podría existir o no serviría de nada si no tuviéramos herramientas de capacitación y herramientas educativas, ¿no? Tenemos diferentes formas de capacitar y educar a las empresas, de generar estos conocimientos. Una certificación en inclusión laboral de personas con discapacidad que acabamos de lanzar. Es un curso de 100 horas en el que ves a profundidad todo lo que tiene que ver con inclusión de personas con discapacidad. Capacitaciones mensuales gratuitas, cursos que damos por empresas, generamos manuales, estamos generando libros, libros de mejores prácticas. Ahorita lanzamos una herramienta que se llama el Playbook, que es todas las dudas y los miedos que tienen las personas, las empresas, sobre la inclusión, que no vas a encontrar en internet, ¿no? Lo que vas a poner, oye, ¿qué pasa si me quieren demandar porque vino a la entrevista y no le di el trabajo? Entonces, ahí todo el proceso de cómo funciona, esta que no vas a encontrar la respuesta fácil en internet, pero genera mucha incertidumbre a las empresas. Y dentro de estas herramientas, pues tenemos el foro que hacemos de manera anual. Este año lo hicimos de manera virtual y la verdad fue un éxito porque pudimos llegar a 26 países, hubo 34 ponencias, 52 ponentes. De hecho, nos acompañó Marcela, que ahorita les va a platicar, y estuvo buenísima su conferencia. También nos acompañó Marina, de Argentina, excelente ponencia también de la inclusión en los objetivos de desarrollo sostenible. Y pudimos llegar a muchísimas personas, aunque hubo 1,500 asistentes en la plataforma, pues ya en las repeticiones en Facebook, en YouTube, se pudo generar más de 163,000 minutos de reproducción, ¿no? Equivale creo que a 100 y tantos días de reproducción constante, y creo que podemos seguir promoviendo y seguir capacitando tanto a las empresas como a las personas con discapacidad. Y por último, vinculamos a las empresas con las personas con discapacidad mediante una bolsa de trabajo en línea, ¿no? Esta es una herramienta para vincular y para poder hacer más cerca a los dos grupos. Actualmente, ¿en qué estamos trabajando? Estamos buscando ya, bueno, la bolsa de trabajo en línea tiene más de 19,000 candidatos, de los cuales el 55% tiene licenciatura y el 10% tiene posgrado. Ahorita lo que estamos buscando es cómo crecemos esto y cómo ayudamos a los candidatos que no tienen licenciatura, ¿no? A ese 45% de los candidatos, cómo les ayudamos a realmente tener estas oportunidades, y por medio de algunas herramientas como el Thinkering, Design Thinking, herramientas que se usan para innovación y creatividad en los negocios. Estamos con una agencia, apenas ayer empezamos a plantear una estrategia para generar mejores modelos de capacitación a personas con discapacidad. No hacerlos desde nuestro lado, sino hacerlos con ellos, hacerlos de la mano y con las empresas para poder encontrar este vínculo perfecto entre qué es lo que la empresa necesita y qué es lo que la persona con discapacidad necesita y por qué medios. Esto nos va a ayudar mucho a poder, si bien la cultura de las empresas ya está avanzando, tenemos que mover la balanza de este lado, ¿no? Tenemos que cambiar el engrane y hacer que empiece a avanzar para que tengan lo que las empresas necesitan. Siempre hemos dicho, es un tema de talento, no es un tema de contratar por la silla de ruedas, no es un tema de contratar por el bastón blanco, es un tema de contratar por el talento. Las personas con discapacidad tienen mucho talento y, como decía Alejandra, muchas veces se pierden en esta línea de la educación primaria, secundaria, universidad, lo que sea, ¿no? Y lo que queremos es ayudarles a avanzar de ese lado para que las empresas puedan recibirles, ¿no? Al final de cuentas, el chiste es seguir sumando, a atraer a todas las empresas que quieran, a todas las organizaciones de la sociedad civil que quieran sumarse, y pues seguir sumando con los demás países, porque, digo, aquí dice en México, el sueño en México, pero la verdad, el sueño de, si queremos un mundo, una Latinoamérica más justa, más humana y más incluyente, la tenemos que construir todos en conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Impresionante el trabajo de la Alianza Éntrale. Muchísimas gracias por tu presentación. Pasamos entonces ya a la presentación de Marcela Torres Pardo. Marcela es gerente de alianzas estratégicas de la Red Paraguaya de Empresas Amigas de la Inclusión, la Red SUMA. Marcela es internacionalista y especialista en gerencia de mercadeo de la Universidad del Rosario. Trabaja desde hace más de 6 años
en la Fundación Saraquí de Paraguay, impulsando alianzas estratégicas en programas de inclusión económica para personas con discapacidad, con el objetivo de generar oportunidades de calidad para el empleo formal o la generación efectiva de emprendimientos que conduzcan al mejoramiento de su calidad de vida. Marcela, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Voy compartiendo mi pantalla. Y bueno, primero que todo, darle las gracias por este espacio. Creo que tomo un poco la palabra a lo que dijo Fernando. Cada una de las redes ha empezado su iniciativa desde una perspectiva diferente, desde una posición diferente y también tiene un recorrido diferente. Así que seguramente de las redes que estamos hoy acá, nosotros somos la red más nueva. Pero bueno, les cuento de dónde inicia todo eso. Resulta que hace 24 años la Fundación Saraquí empieza a trabajar precisamente con el objetivo de elevar a las personas con discapacidad y encontrar posibilidades de inclusión económica para ellos, con el objetivo de ir potenciando y explotando esas habilidades y capacidades que conocemos que tienen y que personas como Juanvi han podido trasladar a la empresa por medio de su trabajo. Él trabaja en McDonald's hace 7 años y por medio de ese trabajo ha logrado toda su independencia, ha logrado tener su propio sustento y sobre todo ha podido desafiarse a sí mismo para saber hasta dónde puede llegar. Pero empezaron a llegar muchas más personas a la fundación y cada vez se hacía más desafiante poder conseguir oportunidades de calidad para las personas con discapacidad. Entonces empezamos a pensar qué era lo que estaba sucediendo. Empezamos a hacer como un análisis de contexto acá en el Paraguay para comprender qué sucedía. Y bueno, y las primeras cifras que nos cayeron de este análisis es que, bueno, teníamos ya una cifra base que es el 12% de las personas con de la población paraguaya tiene algún tipo de discapacidad. Pero de ese 12%, que es casi 1 millón de personas, las personas que están en edad laboral, el 80% están en situación de desempleo. Y de ese 80% que está en situación de desempleo, el 60% cree que no va a conseguir ninguna oportunidad de trabajo. Eso quiere decir que cree que nunca va a tener la posibilidad de ser parte de este entorno laboral. Pero seguimos analizando y encontramos que realmente este era sencillamente un dato, pero el problema estaba enfocado más en otras cosas. El primero es que estamos encontrando un sistema que está totalmente desarticulado. Como lo decía Fernando hace un rato, los engranajes no estaban corriendo de forma conjunta. Y por un lado encontrábamos un talento humano con discapacidad que se estaba empezando a preparar y cada vez mucho más potenciado y funcional para el mundo del trabajo, que no encontraba oportunidades de trabajo. Y por otro lado, un mercado laboral que estaba tratando de encontrar un talento humano preparado, que tenía dificultades para encontrarlo, pero también para sostenerlo. Entonces, había una desarticulación en este sistema. Por otro lado, el problema de no tener programas que promovieran la inclusión efectiva dirigidos a los tomadores de decisiones. Es más, si íbamos un poquito más profundidad, la mayoría de las personas en su formación universitaria ni siquiera recibían formaciones en conceptos de qué es inclusión y mucho menos qué es discapacidad. Entonces, cuando llegan a la empresa a ejercer sus funciones, ya sea como empresarios o como responsables de áreas de recursos humanos, pues no contemplan la posibilidad de que este talento humano puede ser un gran potencial de trabajo al interior de las empresas. Y obviamente una falta de visibilidad de las experiencias que iban surgiendo en el mundo empresarial en torno a la inclusión de personas con discapacidad. Ya habían cosas que se iban haciendo, la empresa de una forma orgánica lo iba realizando, pero nadie se daba cuenta, o a veces hasta las mismas empresas no se percataban de que ya estaban haciendo inclusión y bueno, y cuáles eran los beneficios que estaban recibiendo a partir de esto. ¿Qué sucedía o en qué se enlazaba esto? Totalmente en un desconocimiento. Había un aumento del desconocimiento de los beneficios de la inclusión de personas con discapacidad y eso de forma involuntaria terminaba reforzando muchos mitos
al respecto de la inclusión de las personas con discapacidad, mitos que ya están en el imaginario colectivo, en el común denominador de todos nosotros, y que sin querer queriendo terminan diciendo no apuesto por este lado, ¿cierto? O ni siquiera contemplar. Es por esto que hemos creado la Red Paraguaya de Empresas Amigas de la Inclusión, que le llamamos Red Suma, buscando nuclear a todas esas empresas que están interesadas en mejorar sus ambientes laborales a partir o a través de la inclusión. Esto lo que busca básicamente es poder generar o poder buscar un espacio en donde la inclusión esté como un modelo de gestión empresarial. También buscamos generar un espacio para sensibilizar, capacitar y generar capacidad técnica dentro de las empresas. Como lo decía Alejandra, nosotros lo que tenemos que encargarnos es que cada uno de los referentes que va a estar trabajando hagan su trabajo, pero desde una mirada inclusiva, desde una mirada de la diversidad y siempre desde la mirada del enfoque de derecho. Entonces, básicamente lo que nos estamos encargando de hacer es precisamente por medio de talleres, por medio de capacitaciones, ir generando esta dinámica de gestión del conocimiento sobre la inclusión y la diversidad. Y siempre dejando súper claro que el trabajo por la inclusión no es un trabajo solamente en pro de las personas con discapacidad, sino que todo el trabajo que hacemos por la inclusión es un trabajo que nos va a beneficiar a todos. Y también ir visibilizando, es una plataforma para visibilizar toda esa experiencia inclusiva que ya está surgiendo en el mundo empresarial, pero que como no está nucleada, pues nadie se estaba encargando de darla a conocer para que de alguna forma se generara un efecto multiplicador, o si queremos decirlo de alguna forma contagiante o viralizador de esta cultura inclusiva que es tan importante para el sector empresarial. Entonces, en definitiva, lo que estamos buscando con Suma es generar una plataforma de networking que impacte en el mejoramiento del clima interno corporativo, que evidentemente también aumente sus niveles de productividad, de un mejor posicionamiento de la marca empresarial y aparte de eso también que genere mucho aporte en los temas de innovación que va generando la empresa, ¿cierto? Tenemos una meta bastante interesante. En el próximo año, realmente una meta para 2020, pero nadie tenía contemplada una pandemia, y es consolidar nuestro modelo de gobernanza. Como les comentaba, la Red Suma ha surgido por una iniciativa de la Fundación Saraquí, pero sabemos y tenemos clarísimo que la Red Suma tiene que ser liderada directamente por el sector empresarial. Así que para el próximo año, este modelo tiene que quedar consolidado bajo un liderazgo de este sector. Y para el año 2025 tenemos la perspectiva de contar con 1000 empresas que comprendan que la gestión empresarial por medio de la inclusión es una posibilidad para la solución de sus problemas de gestión de talento humano o también de la gestión de los recursos. Entonces, esas son las metas que tenemos trazadas. Hemos creado Suma en el año pasado, en junio del año pasado. Empezamos con 19 empresas que fuimos llamando, que ya íbamos conociendo por la gestión de Saraquí en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y hoy ya son 36 empresas las que se han sumado y que están apostando y se han comprometido con esta causa. Asimismo, tenemos todo el respaldo de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad, que es liderada por la OIT, también por esta magnífica red iberoamericana de empresas inclusivas, la RIEI, que como ya lo comentó Ana, es liderada por la OIS. Y de forma nacional tenemos también el respaldo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así que tenemos como todo un contexto que nos va apoyando en ese proceso también de aprendizaje que estamos llevando adelante. Y nos preguntamos por qué hasta ahora se crea la red en el Paraguay. Y creemos que de pronto nos tomamos un poco más de tiempo si lo vemos comparativamente con las otras experiencias a nivel regional, pero creemos que este era el momento ideal, era el momento propicio, porque encontramos que ahora las empresas están comprendiendo y están mucho más abiertas
a entender el valor y la riqueza de la diversidad. También vamos encontrando que las empresas, como lo mencionaba Fernando, están apostando más por las habilidades, las competencias y las capacidades, que están retirando de cierto modo esas etiquetas o estereotipos que había alrededor del talento humano. Por lo tanto, es un momento ideal para que podamos ir incluyendo a las personas con discapacidad en el mundo empresarial. Y también las empresas están comprendiendo que si hoy no le apuestan a la inclusión y a la diversidad, es muy difícil que vayan llegando mañana a ser unas empresas sostenibles y exitosas. Entonces, esas son las razones por las que hoy vamos teniendo nuestra red Suma y vamos creciendo como red. Entonces, ¿qué es la red Suma o hacia dónde está apuntando la red Suma? La red Suma, entonces, en este momento no nace como una alternativa o como una solución directa para la inclusión de las personas con discapacidad, que sabemos que es una situación, pero que va a ser abordada por otros sistemas. La red Suma se crea como un articulador para poder vincular esos dos mundos de los cuales le hablábamos al principio, que es la discapacidad, ese talento humano con discapacidad, y las empresas que necesitan talento humano. Adicional a eso, también la red es una plataforma de impulso de iniciativas con enfoque de derecho, que, como lo mencionaba bien Alejandra, es súper importante la forma en que nosotros vamos abordando la inclusión. No se trata de hacer inclusión por un tema filantrópico, también tenemos que ir retirando esa idea de la inclusión como un tema de responsabilidad social, sino que tenemos que ir pensando precisamente en que la inclusión es un promotor de crecimiento y de desarrollo empresarial y también nacional. No sé si ustedes saben, pero el hecho de la no inclusión de personas con discapacidad impacta en la región en un 3 o 7% de nuestro Producto Interno Bruto, que es gigantesco, una cifra muy, muy impactante. Entonces, tenemos que identificar el valor de esa discriminación que hacemos hasta el día de hoy. Falta un minuto, Bueno, Marcela. y cierro con esto, y básicamente con la red lo que estamos haciendo es trabajar con ese potencial transformador que tienen las empresas con el objetivo de ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y como lo decía Fernanda hace un rato, el cambio lo hacemos juntos. Por eso tenemos que trabajar tanto Estado, sociedad civil, empresa, pero no empresa solamente desde lo nacional, sino aprovechar precisamente estas plataformas para poder ser portavoces y llevar la voz de la inclusión a todo lado y bueno, dar a conocer que hay muchísimos beneficios, cambios y transformaciones que se pueden conseguir para la empresa a partir de una mirada más inclusiva y desde la diversidad. Muchísimas gracias y bueno, estamos aquí para aportar en lo que sea necesario. Muchísimas gracias, Marcela. Excelente trabajo también el que realiza la Red Suma en Paraguay. Pasamos ahora a la presentación de Rodrigo Carvajal. Rodrigo es ingeniero civil industrial por la Universidad de Toronto, en Canadá. Tiene un posgrado en Administración de Empresas por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y también en Gestión de Marketing y Comunicaciones por el Ryerson Institute de Toronto, Canadá. Rodrigo es vicepresidente de la Red de Empresas Inclusivas de Chile y gerente fundador de la empresa SECO Chile. Rodrigo, cuando quieras. Hola, muchas gracias, Ana. Gracias por participar, por hacer participar de este conversatorio, de este webinario. La verdad que es muy grato compartir con ustedes. Ya los conocemos bastante, somos un poco el equipo de la REI. Y bueno, justamente por eso quiero dar unos minutos para compartir con todos nuestros invitados de hoy, un poco la REI, ¿no? Efectivamente, esta es una oportunidad que hemos considerado valiosa para dar espacio a estas tres redes nacionales. Nos damos cuenta que las similitudes en los trabajos, quizás desde algunos puntos diferentes, ¿no? más técnicos, más de promoción, de difusión. En México tiene una cantidad importante de empresas, por tanto ahí hay una gestión incluso administrativa que es tremendamente importante. Bueno, a todos ellos y a los que nos están escuchando, la idea está en que, invitarlos a formar parte de nuestra red iberoamericana, ¿eh? Somos hoy día 3 redes nacionales, pero finalmente somos 10 miembros activos hasta el día de hoy,
pero sin duda que queremos aumentar, porque, ¿por qué queremos aumentar? Yo creo que es interesante hacer esa pregunta. Yo me doy cuenta que de alguna u otra manera lo que conversa Alejandra, Fernando, Marcela y con quienes otros que hemos conversado anteriormente, las similitudes son impresionantes, uno diría que no. En algunos casos el lenguaje puede ser, el idioma, no en el caso de Iberoamérica, pero hablando del mundo sí. Sin embargo, no es que sea tan curioso, pero las dificultades, las barreras, la inequidad, la discriminación se da en todas partes, digamos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y por eso un poco estamos aquí, para apoyar, ¿eh? Para converger, para compartir, para aprender. Por ejemplo, podemos aprender muchas cosas de Alejandra, que tú, Alejandra, has estado muy orientada al aspecto técnico y has logrado grandes cosas en Colombia, impacto por la productividad. Como decía, está la gente de Guatemala, en fin. Creo que es interesante lo que sucede en esta red iberoamericana y tenemos que, bueno, apoyarla para hacerla un poco más importante. Cabe destacar de que pueden ser empresas globales que tengan actividades en la región. Hay muchas empresas, por tanto ahí hay un trabajo muy grande que hacer también. Y las redes nacionales de cada uno de los países, que por suerte que nos interesa, y con ello es más fácil la difusión, porque con una institución importante que esté gestionando bien la inclusión a nivel de su país, puedan ellos difundir internamente. Por tanto, bueno, las dificultades de las empresas, de las personas, de nosotros mismos, digamos, son muy similares. Y asimismo las misiones y los objetivos de las redes nacionales también. Bueno, así también la red iberoamericana tiene ese objetivo, tiene la idea de compartir, de aprender, de difundir, de lograr ser un ente que dé una voz importante al mundo de la discapacidad, a las personas y a las empresas también. Por tanto, bueno, aparte de que los quiero dejar a todos invitados, hay un grupo de personas en Madrid que están dispuestos a responder algunas consultas. Nosotros como grupo directivo también, así que encantado a todos los participantes de poder atenderlos y ayudarlos y ser parte de nuestra red. Bueno, lo que quiero hacer ahora es simplemente compartir con ustedes algunas imágenes. No hay mucho nuevo al respecto, la verdad, porque bueno, entendemos que la red de empresas inclusivas, como la es la de Chile y como es la de todos los países, son empresas con valor. Queremos tener una diferencia, queremos ser importantes, queremos expresar un poco lo que estamos haciendo, porque creemos que es importante. Y cuando hablamos de valor humano, la importancia para el ser humano con algún tipo de discapacidad, de que pueda tener acceso a una red, a un trabajo, por supuesto, y basado en las buenas prácticas, en la buena forma de incorporar, de integrar a las personas a cada una de las empresas miembros. ¿Qué es la REIN? La REIN, y espero que la imagen me funcione, porque la verdad que está ahí, ok. La REIN es una red que nació bajo el alero de la Sociedad de Fomento Fabril, una importante asociación gremial chilena, y junto a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que la verdad que hay que destacar que siempre ha estado muy cercana a nosotros, tanto localmente como en la red global de Ginebra, como lo decía Marcela. A partir de estas dos iniciativas se formó la red de empresas inclusivas. Hoy día nuestra principal visión, nuestros intereses, es convocar y hacer participar a las empresas en los ámbitos de la inclusión de personas con discapacidad, en los ámbitos de la inclusión laboral, por supuesto. Somos más de 49 empresas, no somos una empresa muy grande, pensamos que lamentablemente, digamos, no somos más, esto no es un trabajo tan fácil como quisiéramos, sin duda que el año no ha sido muy fácil tampoco, así que esperamos pronto tomar esa velocidad que ha tenido Marcela y que ha tenido Fernando en sus países y poder decir que somos mucho más. Esperamos así lo sean. Sin embargo, valoramos mucho de estas. Bueno, la verdad que creo que hoy día somos un poco más de 50, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, valoramos porque la verdad que las iniciativas, el trabajo que se está haciendo aquí en Chile es súper profesional, está súper motivado, digamos, hay harta energía, hay harto profesionalismo y creo que se están haciendo cosas muy importantes que incluso algunas de ellas
las compartimos y creo que ese es justamente el sentido de la red iberoamericana, es compartirlo con todos. Queremos ser referentes y voz empresarial. Creemos que es tremendamente importante de que podamos difundir lo que estamos haciendo. Esto de quedarse callado no vale, aún siendo 50 empresas, pero creo que debemos ser actores relevantes en el medio, tanto educacional, como técnico, como de inclusión laboral, en las empresas, de qué es lo que estamos haciendo por ayudar a la integración y a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Aportar a las experiencias de la red en la construcción de políticas públicas. Creo que esto es un ámbito tremendamente importante porque, así como, por ejemplo, tenemos en muchos países la ley de cuotas, con diferentes porcentajes pero ya entendemos que los estados están interesados en que esto mejore, que esta situación de la discapacidad en el mundo laboral mejore. Bueno, ellos han puesto sus cuotas y sus restricciones o sus beneficios. Bueno, creemos que las redes nacionales, y así la REIN también, debe ser un actor importante y hacer lo posible en incidir en las políticas públicas. ¿Y por qué tratar de incidir? Porque, bueno, porque la ley debe ser aplicable en las empresas. Incluso en Chile, lamentablemente, no es aplicable en el Estado. Por tanto, si el Estado está haciendo leyes en donde las empresas tienen que, bueno, acatarlas, ¿ok? Entonces hagamos un esfuerzo y tratemos de incidir en esas políticas públicas. Ojalá anticipándose a qué es lo que viene, qué es lo que está pensando el Estado para el próximo reglamento en cuanto a la ley de cuotas. En fin, entonces pensamos que es importante aportar la experiencia de la REIN como un ente importante, como un ente valioso en el ámbito empresarial a la construcción de las nuevas políticas públicas. Y consensuar y difundir las buenas prácticas, eso sin duda, eso lo hacemos, y la verdad es que lo hacemos todos, lo hace Fernando con ese foro magnífico que han ustedes realizado, lo hace Marcela, siempre un poco buscando la oportunidad, y eso está muy bien, y lo hace Alejandra, cuando ella nos muestra todo lo que han trabajado, y esa labor técnica que es tremendamente valiosa, y que muchos de nosotros la estamos aprovechando un poco. Bueno, justamente ese es el sentido de la REIN, tratar de consensuar, difundir, aprender, practicar, converger, compartir la inclusión laboral. O sea, cómo se hace, las herramientas, los protocolos, las buenas prácticas, lo que dice la OIT, el trabajo decente, por ejemplo. Bueno, eso es un poco la REIN en términos generales, ¿no es cierto? Queremos apoyar y representar la visión y los intereses de las empresas, o sea, estamos hablando de la difusión, de las clases, de los talleres. ¿Y por qué creemos en eso? Porque la atracción de talento genera valor en la empresa. Y eso es tremendamente importante reconocerlo, porque a través de un proceso incluso responsable, que permita la retención de los verdaderos talentos, de poder conocer las necesidades, hacer los ajustes razonables pertinentes, podemos lograr que esa atracción de las capacidades de las personas con discapacidad pueda ser realmente valorable y puedan ellos realmente integrarse y ser parte concreta del mundo laboral empresarial. Y con ello vamos haciendo un intento por finalmente tratar de formar una cultura organizacional inclusiva. Estas pueden ser palabras mayores que es muy probable que tengan muchas interpretaciones, pero yo creo que hay que ver una parte buena. Simplemente queremos ayudar a que nuestro mundo sea más inclusivo, en los términos laborales, en los términos educacionales, o como sea, en todas las empresas de la REIN, y ojalá en cada uno de los trabajos de los países, digamos, donde estamos participando. Los beneficios, como decía, y un poco estoy quizás repitiendo de alguna forma lo que ya está dicho, pues son el acceso a la información. Tenemos información rápida, inmediata, que va por despacho a los diferentes socios y al mundo en general empresarial. Ser referentes, efectivamente, si creemos que estamos haciendo algo importante para el mundo de la inclusión laboral, para el mundo de la discapacidad, creo que tenemos que tratar de ser referentes. Debemos desarrollar esta gestión inclusiva, debemos utilizar las herramientas, los conocimientos que tenemos todos nosotros por la experiencia, sea mucho, sea harto, sea de diferentes ángulos, pero hay conocimientos que de una forma debemos tratar de compartir con todos. Y el networking, lo que decía Marcela nuevamente, compartir y nutrirse de las otras actividades, de las otras cosas que hacen todos, aunarlas todas y compartirlas, porque eso es tremendamente importante. ¿Cómo nos organizamos? Las empresas socias
están reunidas periódicamente en asambleas, en reuniones, en talleres, existe un directorio. Este directorio también tiene un coordinador y tiene un par de asesores, y tenemos 4 mesas de trabajo que en el fondo son los temas que hemos considerado relevantes que se deben desarrollar en este momento en la empresa, en la red de empresas inclusivas de Chile. Comunicaciones, contenidos, socios y políticas públicas. Un poco ya lo describí: comunicaciones es difundir, contenidos, cuáles son los temas, socios, atender a los socios, ayudarlos, guiarlos, y políticas públicas, un poco lo que ya mencionaba con la importancia de compartir las políticas públicas. Lo importante es tener muchas actividades, y creo que la red de empresas inclusivas este año hemos copado con talleres, con webinarios. Ahí tenemos, por ejemplo, a personas que están del mundo de la actividad del Estado, invitándolos a una videoconferencia que nos hable en la red. Hablamos con Mario Balfour, que es un importante opinólogo, por decirlo así, un sociólogo chileno, que también él tiene su mirada. Hemos hablado de accesibilidad universal, que es tremendamente importante. Hablamos de inclusión laboral desde una unidad internacional, o sea, hemos tenido participantes extranjeros. Hablamos de la seguridad. Falta un minuto, Rodrigo. Perfecto, gracias, Ana. Hablamos de la seguridad inclusiva, en fin. Creemos que es tremendamente importante tener un programa concreto, contundente, que pueda apoyar y animar a cada una de las empresas a ser parte de nuestra red. Ahí están un poco nuestros pocos socios, pero pensamos que cada uno hace una labor importante. Le damos la oportunidad de que aprenda y también le damos la oportunidad de que nos enseñe. Y con eso vamos formando una red de empresas inclusivas con valor, ayudando a la integración e inclusión laboral de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, también por esta excelente presentación. Pasamos ya entonces al apartado de las preguntas, que les recuerdo pueden realizar a través de la función preguntas y respuestas que tienen en la barra inferior de sus pantallas de la plataforma. Yo quisiera comenzar preguntándoles qué le dirían a aquellas empresas que actualmente no están participando en redes nacionales de empresas inclusivas, con la forma que tomen cada uno de los países. ¿Qué le dirían a esas empresas para animarlas a participar, a sumarse en alguna de las redes nacionales de empresas inclusivas como las suyas, las de los 4 países que nos han presentado? Si les parece, seguimos el mismo turno de respuestas que hemos seguido para las intervenciones. Comenzamos por Alejandra, Fernando, Marcela y por último Rodrigo. Alejandra, cuando quieras. Sí, la invitación para las empresas es a que abran sus puertas a la diversidad y a la inclusión, a que enriquezcan a sus empresas con la diversidad de las personas y en especial con las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son fuerza productiva para nuestros países y realmente el no prepararnos para la inclusión laboral nos deja en desventaja con otras empresas y otras iniciativas. Hay que prepararse y tenemos muchas entidades que están prestas a prestar ese apoyo que requieran las empresas. Muy bien. Fernando. Creo que yo le podría decir a las empresas es la forma más ágil de poder avanzar en estos procesos es compartiendo. No hay que quedarnos callados, no son secretos de Estado, hay que sumar, hay que compartir, porque si estamos empezando o ya muy adelantados, las respuestas a los problemas que yo tengo los puede tener el otro. Y lo que yo ya viví, sea bueno o sea malo, le puede ayudar también a otra organización. Entonces, hay que compartir, hay que sumarnos a estas redes, porque así vamos a poder avanzar mucho más rápido y de una manera más eficiente en esos temas de inclusión. Marcela. Bueno, lo que yo les diría es que no hay que tener miedo para entrar a una red o para entrar a trabajar por la inclusión. No necesariamente tenemos que ser expertos y hay que quitarnos de pronto esa idea de la cabeza. Es importante empezar con la intención. Con esas intenciones y con esa motivación vamos a ir logrando y asesorándonos bien de las personas correspondientes, vamos a ir logrando, ir generando acciones que vayan dando una mejor respuesta desde la empresa hacia el sector de la discapacidad. Y como lo mencionaba anteriormente, todo lo que hacemos por la inclusión termina impactando positivamente a todos nuestros stakeholders, no solamente a nuestro equipo de trabajo, no solamente a nuestros clientes, también a nuestros aliados. Entonces,
también algo que me gustaría decir es que no siempre el primer paso tiene que ser contratando a una persona con discapacidad. Hay muchísimas formas de empezar a trabajar en pro de la inclusión. Podemos empezar capacitándonos, podemos empezar trabajando por la accesibilidad del medio físico. Bueno, hay un sinfín de formas de ir abordando el tema. Cada empresa sabe la mejor forma de hacerlo, sabe sus necesidades y sencillamente tiene que dar el primer paso, ser parte de una red en donde, como ya lo decía Fernando, pueda nutrirse de toda esa experiencia de pronto de empresas que ya tienen un paso dado más hacia adelante, pero no dejar de hacerlo por miedo a que no ha hecho, no tiene la experiencia y que de pronto lo primero que sienta que van a exigirle es que tiene que incluir. Podemos empezar solo con la motivación y ese ya es un buen primer paso. Rodrigo. Mira, Ana, yo creo que, bueno, son todas las anteriores, sin duda. Y bueno, creo que es una oportunidad de valorar al ser humano, a ese grupo de seres humanos que en la historia han sido dejados de lado y que nos damos cuenta que incorporarlos a ellos, a las empresas, de la forma que sea, me parece que está bien lo que dice Marcela, digamos, en accesibilidad, en seguridad, en educación, pues, sin duda, ¿no? Creo que es un valor tremendamente grande y que con ello aprendemos también a respetarnos. Creo que es súper importante que al conocer a personas que no hemos tenido la oportunidad en nuestras sociedades de compartir tanto con ellos, creo que aprender a respetarnos y valorar esa diferencia, que no es tanta tampoco en muchos casos también, lo vemos tan alejado. Si la verdad que tenemos la cercanía, yo soy una persona con una discapacidad física afortunadamente menor, pero soy sensible a una enorme cantidad de gente, que hay mucha gente que hay en todas partes del mundo. Por tanto, para mí es una oportunidad que las empresas valoren realmente, que vean, que conozcan un poco, que aprendan algo, ¿no? Que es valioso. Aquí hay cosas muy bonitas, digamos. Nosotros lo que compartimos son cosas muy valiosas, ¿eh? Y no porque lo diga yo, porque estén ustedes de acuerdo, sino que hay que hacerlo entender, son cosas muy importantes y hacer que las empresas puedan compartir estas experiencias y aprender de todo esto y también enseñarnos de la vida, creo que es muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar una pregunta más. Por razón de tiempo va a poder ser solamente una y sí que les pido brevedad en la respuesta. Nos preguntan cuál creen ustedes que es la barrera más grande que se tiene para una buena inclusión laboral en sus territorios y qué estrategia proponen para derribarla. Seguimos, si les parece, el mismo orden. Comenzamos con Alejandra. La principal barrera que tenemos para la inclusión laboral es el desconocimiento de lo que es una persona con discapacidad. Venimos con un estigma de siglos que la persona con discapacidad es una persona que tiene una enfermedad, que es menos, que tiene una limitación, que tiene una incapacidad, que tiene un poconón de cosas que no son ciertas. El reto está en reposicionar esa visión frente a las personas con discapacidad como ciudadanos de nuestros países, con derechos, con deberes, que todas sus potencialidades se han visto afectadas por la falta de acceso en igualdad de condiciones a los diferentes servicios que tiene cualquier otro ciudadano. El trabajo está en definitivamente reaprender que las personas con discapacidad son igualitos a nosotros, que tienen simplemente una característica adicional, pero podrán hacer lo que se hayan preparado para hacerlo de acuerdo a un entorno inclusivo. Fernando. Yo concuerdo con Alejandra, una parte es el estereotipo de las personas con discapacidad, y si bien ella lo está manejando, lo que percibí, lo está manejando de una manera de las empresas, que las empresas tienen esa visión de las personas con discapacidad, yo también lo quiero agregar, por lo menos aquí en mi país, las personas con discapacidad también viven con estos estereotipos y con estas creencias de que ellos son así. Entonces, o llegan muchas veces exigiendo de, oye, págame más o dame menos horas de trabajo porque tengo discapacidad, o contrátame porque yo tengo discapacidad. Entonces también, si bien tenemos que cambiar todo este estereotipo que se ha creado y el paradigma que se ha creado de las personas con discapacidad, las personas con discapacidad también se tienen que empezar a valorar como personas con talento. Deben de dejar a un lado la discapacidad y reconocerse como personas con talento, como personas que quieren trabajar,
y dejarse de poner esa etiqueta a ellos mismos. Para complementar. Gracias, Fernando. Marcela. Sí, yo creo que son respuestas complementarias. Uno adicional a lo que ya mencionaron también Alejandro y Fernando, que también se replica acá en Paraguay, yo creo que es la ausencia de formación. La ausencia de formación y capacitación de las personas con discapacidad, porque lamentablemente seguimos teniendo discriminación en los accesos a los procesos educativos. Muy pocos entran a los procesos de formación primaria, mucho menos al bachillerato, mucho menos a una educación terciaria y menos pensar en una educación especializada, ¿cierto? Entonces eso hace también que sea mucho más difícil tener un talento humano capacitado para las necesidades del sector empresarial. Pero a su vez, como ya lo mencionaba en algún momento, nosotros, las personas sin discapacidad, que sí tenemos acceso a esas formaciones universitarias y especializadas, tampoco somos nunca formadas en términos de inclusión y discapacidad o de diversidad. Entonces, jamás se nos queda instalado por medio de nuestra formación que más allá de nuestras diferencias visibles, por decirlo de alguna forma, hay muchísimo talento y potencial en otros grupos relacionados o que son vulnerados. Entonces, en este caso, las personas con discapacidad o más una mujer con discapacidad. Yo creo que eso nos falta para poder derribar esas barreras, capacitarnos y aprender más. Rodrigo. Gracias, Ana. Bueno, nuevamente todas las anteriores, digamos, pero la verdad que sí. Yo creo que, sí, yo creo que es el temor. Yo creo que hay temor. ¿Ah? Yo creo que el temor, y el temor, bueno, es un poco el sinónimo muy cercano a la desconfianza, ¿ah? Al desconocimiento, por supuesto. ¿Ah? Ahora, veo que, y lamento un poco que ese temor sea de ambas partes. O sea, también la desconfianza nace de las personas con discapacidad y también de las empresas. O sea, creo que de alguna forma se toman, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad no cree mucho en que esto sea verdad. Y la otra persona de la empresa dice, bueno, esto va a ser un costo, vamos a tener problemas, el tipo no va a saber, vamos a perder clientes, qué sé yo, no sé cómo que entre aquí una persona en silla de ruedas, porque ese es el argumento que ya tiene como 20 años, digamos, porque es lo más antiguo, ¿no? Pero en fin, muchas las adecuaciones, o sea, creo que eso. Pero creo que eso simplemente se quiebra, se rompe al momento que la alta gerencia, porque es una decisión de la alta gerencia, dice, no, ok, probemos. Aquí hay que ver lo que pasa. Porque esto no puede ser tan así. Porque hay algunos que dicen que es fantástico, otra cosa, y otros se jactan que tienen han pasado la cuota, que si hoy no tienen problemas, y viven también, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque efectivamente no estamos acostumbrados todavía a que yo llegue a una empresa y la primera persona que me atiende en esa empresa, que es la recepcionista, sea una empresa con una discapacidad severa. Y uno dice, ¿pero cómo? Y uno dice ¡wow! ¡Qué increíble! Y se sorprende. Pero finalmente esa sorpresa termina siendo algo muy bueno. Y eso es lo que es el valor de las empresas, de las personas, de los grupos humanos, por entenderse, por hacer un esfuerzo en compartir y en aprender juntos y crecer un poco juntos. Por tanto, esa es un poco mi visión con respecto a la barrera. Pero hay que tratar de romperla, y para eso estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con esto concluiríamos este seminario web, así que gracias de nuevo a Alejandra, Marcela, Rodrigo, Fernando, por compartirnos la extraordinaria labor que se realiza desde esas redes nacionales de empresas inclusivas, desde Pacto de Productividad en Colombia, la Alianza Éntrale en México, la Red Paraguaya de Empresas Amigas de la Inclusión, la Red Suma, y la Red de Empresas Inclusivas de Chile. Como decía Rodrigo, bueno, pues les invitamos, si nos están escuchando desde otras redes o plataformas nacionales de empresas inclusivas, a poderse sumar también a la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, a compartir sus experiencias en este ámbito de trabajo de toda la región iberoamericana. Y, por supuesto, si nos están escuchando algunas empresas que aún no participen en redes nacionales de empresas inclusivas, les animamos muy encarecidamente a que formen parte de estas redes de trabajo en los países en los que residan. Sin más, bueno, pues les recuerdo que tienen acceso a la grabación de este seminario web en el canal YouTube de la OIS, está a su disposición desde que terminemos este seminario web, y les invito a participar en los siguientes seminarios web que se organicen desde la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas.
Gracias de nuevo a las personas expositoras y a todas las personas que nos han estado siguiendo en esta hora y 10 minutos que llevamos de seminario. Muchas gracias. Muchas gracias.